Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 12 de agosto de 2016 en Colombia. Y aunque seguimos sin conocer el texto de la reforma tributaria que tramitará el gobierno en el Congreso, el ministro de Hacienda en el Congreso Empresarial Colombiano anunció que una de las propuestas sería unificar los impuestos de la renta que pagan las empresas en un solo indicador, eliminando lo que se conoce ahora como el CREE. También anunció que ese impuesto de la renta será pagado con base en la metodología contable de normas internacionales NIF. Sin embargo, este tema tiene un poco preocupado a los empresarios, pues es una metodología que recientemente se está aplicando en Colombia y hay un tema de como inseguridad sobre el potencial impacto que pueda llegar a tener. La otra noticia interesante es la reapertura de la frontera colombo-venezolana el próximo 13 de agosto, con unos horarios restringidos. Sin embargo, no se cumplió la expectativa del presidente de Colombia y era la reapertura definitiva, pues esto va a tener por el momento un plazo de 3 meses. Y finalmente, recuerden que Isagen reportó un descenso importante de sus utilidades y tenemos abierto en este momento la segunda OPA que está realizando Brookfield a un precio de 4.130. Esta operación o este periodo de aceptaciones finaliza el próximo 6 de septiembre. Recordamos a todas las personas que nuestra recomendación es acogerse a esta oferta. Con relación a Brasil, a cierre de mercado se conocieron un descenso de las utilidades de Petrobras de 30%, el mercado estaba esperando en promedio un incremento de 200% de las mismas frente al mismo trimestre del 2015, pero hay una amplia dispersión básicamente por el tema del endeudamiento, del manejo del endeudamiento que se le está dando. Recuerden que Petrobras es la compañía del sector de hidrocarburos más endeudada del mundo, 124 billones de dólares, que en el último trimestre redujo en un 2% ese endeudamiento, pero que con un nivel de EBITDA que estuvo en línea con lo esperado de 20.3 billones, pues mantiene un apalancamiento muy alto. Relaciona América Latina, interesante las 3 reuniones del Banco Central de México, Banco Central de Chile, Banco Central de Perú, las 3 manteniendo la tasa de interés de referencia inalterada. Con relación a México, recuerden que ellos han venido incrementando esa tasa en 125 básicos desde diciembre del año pasado hasta el momento. La última reunión pues la mantuvieron alterada de 4.25. Como es normal, pues para los miembros del Banco Central de México volvieron a advertir acerca de la dinámica del tipo de cambio, mantiene una estrecha vigilancia y sobre todo evaluando sus posibles efectos sobre la inflación. Sin embargo, les recordamos que la inflación actual en México es del 2.65 y que la misma entidad espera que cierre este año un poco por encima de ese nivel. De todas maneras, sigue en el rango de esta entidad que va del 2 al 4%. Igualmente espera que el año 2017 la inflación cierre alrededor de ese 3%. De manera interesante, recordamos lo que mencionamos al comienzo de esta semana, donde unos indicadores preliminares sugerían que la economía mexicana se contrajo el 0.3% en el segundo trimestre de este año. Con relación a Chile, pues el Banco Central aprovechó ya el descenso de la inflación a niveles del 4%, ese retorno al rango máximo del objetivo de largo plazo del Banco Central y además de haber mantenido la tasa inalterada en el 3,5%, decidió eliminar ese sesgo restrictivo o alcista de su tasa de interés y asumió ahora una posición neutral. Recuerden también que la economía chilena también se está desacelerando y ha marcado aparentemente un crecimiento cercano al 1% en el segundo trimestre de este año, o por lo menos estaría por debajo del 2% que se tenía pronosticado previamente. Y el Banco Central de Perú también pues beneficiado por una dinámica inflacionaria positiva para ellos, es decir, ajustándose a su rango de largo plazo. Perú es tal vez el único banco central de América Latina que tiene un rango que va del 1 al 3%. La mayoría de los bancos centrales, incluyendo a México, Chile y Colombia, tienen un rango del 2 al 4. Entonces en Perú, con esa inflación del 2,96 de julio, el banco espera que se mantenga la parte alta de ese rango que ellos tienen, 3%, hasta finalizar este año 2016 y
al finalizar el próximo año creen que se va a ajustar a niveles del 2%. Entonces, si ustedes observan acá, los tres bancos centrales en América Latina, México, Chile y Perú mantuvieron las tasas inalteradas. Las inflaciones en los tres casos están en los rangos objetivos de largo plazo de cada una de estas economías. México y Chile aparentemente tienen un segundo trimestre de año no muy positivo, pero Perú sí se está acercando a sus niveles potenciales de crecimiento. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer el gobernador de la Reserva de San Francisco, John Williams, reiteró que considera muy posible un incremento de tasa en lo que resta este año, ve que la mejora del mercado laboral y también ve una mejora en la probabilidad de incremento de la inflación como factores para apoyar su postura. De todas maneras, le recordamos que para este año este gobernador no tiene voto en las decisiones de la entidad. Y el día de hoy se publicaron dos datos interesantes, un poco por debajo de lo esperado. Ventas minoristas de julio crecieron menos, de hecho lo que ellos denominan el grupo de control se mantuvo estable en su nivel de ventas, mientras que el mercado esperaba un crecimiento del 0.3. Y por el otro lado, el índice de precios al productor cayó 0.4% en el mes de julio, cuando el mercado esperaba un incremento del 0.1. Es decir, ambos datos están mostrando un debilitamiento, por lo menos de las fuerzas de demanda en los Estados Unidos, y pues esto ha tenido algunas implicaciones en la dinámica de los tesoros del día de hoy. Con relación a Europa, dos datos positivos: producción industrial de la zona euro se aceleró un poco más de lo esperado, 0.6%, el mercado esperaba el 0.5, 0.4, y el crecimiento del segundo trimestre de la zona euro fue revisada al alza del 1.6 al 1.8%, ubicándose por encima de las expectativas del mercado. Entonces, interesante ver aquí Estados Unidos datos por debajo de lo esperado y Europa por encima durante la jornada de hoy. Con relación pues a el calendario económico, entonces, comenzando en Europa, la revisión del PIB un poco por encima de lo esperado, y también el tema de producción industrial muy bien en la zona euro. Con relación al tema puntual de Alemania, tal vez fue la principal causa de esa revisión al alza del tema de crecimiento. Preliminarmente Alemania crecimiento del 1.4 y fue revisado al 1.8%. En Estados Unidos ya fueron publicados lo que manifestábamos, las ventas minoristas por debajo de lo esperado, el IPP por debajo de lo esperado, y solo nos queda para la jornada de hoy el indicador de sentimiento de la Universidad de Michigan, su medición preliminar para el mes de agosto, con una expectativa de incremento de 90 a 91,5. Recuerden que hoy hacia la 1 de la tarde también, interesante ver las minutas del Banco de la República para confirmar lo que mencionó el presidente, que la votación fue 4 contra 3 para incrementar la tasa de interés, y debido a esto pues creemos que hay una alta probabilidad de que en el mes de agosto, a pesar de esa sorpresa inflacionaria muy alta, tal vez pueda materializarse el evento de mantener la tasa inalterada. Uno de los sondeos que hemos venido haciendo sobre expectativas de inflación tiene que ver con diferencial de tasas en el mercado de deuda soberana local colombiana, y en esto pues no hemos identificado incremento en expectativas implícitas de inflación. Entonces, interesante ver aquí, por el momento mantenemos nuestra previsión de tasas de interés inalteradas en el mercado colombiano, aunque esas comparaciones en América Latina no dejan muy bien posicionado al Banco Central de Colombia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas y petróleo, interesante destacar que por primera vez en 4 jornadas estamos observando un retroceso importante en el comportamiento de las monedas emergentes, sobre todo el rublo ruso y algunas monedas de Malasia estaban perdiendo algo algunas monedas, de Asia estaban perdiendo algo de terreno. También pues el peso mexicano se estaba presentando algo de debilidad contra el dólar americano, acompañado del real brasilero. Recordamos que esta semana pues habíamos observado una fuerte valorización, sobre todo en las monedas emergentes, impulsadas o apoyadas por el comportamiento o el desempeño en el precio del crudo, que por primera vez después de muchas jornadas había presentado un comportamiento positivo. El peso colombiano, pues el día de ayer, siguiendo esa línea de valorización de las monedas emergentes, alcanzó a tocar esta zona soporte de los 2.900 pesos, bien interesante, como ustedes pueden ver en esta gráfica, esta zona en la que está siendo transado durante estas jornadas.
De hecho, ya esta mañana, después de abrir el mercado, continuamos observando valorizaciones adicionales que van en contra del desempeño de las monedas emergentes, como observamos en el mapa anterior. Nuestra visión continúa siendo no neutral, sin embargo, nosotros no descartamos las próximas semanas, cuando empiece a aclararse un poco todos estos rumores en torno a un posible acuerdo petrolero, algunas desvalorizaciones del peso colombiano y de hecho de todas las monedas emergentes frente al dólar, que ya en la jornada anterior presentaba un desempeño bien positivo contra el resto de monedas fuertes. En el mercado de petróleo, pues sí hay un cambio fuerte en lo que tiene que ver con esta reunión que se llevará a cabo entre el 26 y 28 de septiembre, y es que Arabia Saudita, uno de los productores más grandes del mundo y con una participación del 30% de la producción total de la OPEP, pues manifestó esa intención de llegar a un tipo de acuerdo en términos de congelación de la producción de petróleo. Esta noticia pues le está dando un soporte al precio del crudo, que debería transarse sobre niveles de 40 a 45 dólares el barril, por lo menos en lo que resta de este mes, y muy atentos pues a la reunión que se llevará a cabo en septiembre. Con relación pues a la mercado de renta fija, recuerden esas declaraciones del gobernador de la Reserva de San Francisco. Aparentemente, digamos, todavía mantiene un optimismo elevado. El mercado pues todavía no ha asumido, digamos, esas declaraciones de manera fuerte, solo parcialmente lo que fue el tema de divisas, pero en renta fija no lo ha sido, y el día de hoy de hecho estamos registrando valorizaciones adicionales, teniendo en cuenta pues ese mal dato de ventas minoristas por debajo de lo esperado, y también el descenso de los precios al productor. Entonces, interesante ver acá que el día de hoy hay un leve ajuste a la baja de la probabilidad de incremento de tasas, independiente de que los últimos sondeos muestren que los economistas en su mayoría crean posible el ajuste de tasa de referencia a cierre del 2016. Recuerden ese tema. Por lo menos hasta el 26 de agosto no esperamos movimientos interesantes. Declaraciones de Janet Yellen se esperan para esa fecha, donde el mercado espera sondear un poco cómo percibe la evolución del mercado laboral y del resto de variables económicas en los Estados Unidos, para revalorar su posición de que la probabilidad de incremento de tasa 2016 es inferior al 50%. Todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos en el rango de operación del 739 al 733. Ayer terminamos en la parte alta del 738.3. Esta semana hemos visto cómo todos los días hace la misma intención. Salen compradores al principio de la mañana. Cuando no sale compra más de offshore, de inversionistas extranjeros, vemos cómo el mercado se devuelve. El inversionista local, lastimosamente, esta tasa no la ve atractiva como nosotros. Entonces se termina siempre acelerando hacia el final, al cierre de la jornada, a las tasas altas del rango. Vemos importante, si ven ahí el cuadro que les estamos mostrando, cómo está totalmente aplanada la curva. De hecho, la diferencia entre los julios del 24 y los septiembre del 30, que normalmente era entre 60 y 70 básicos, solo está en 20 puntos básicos. La diferencia entre los julios del 20 y los julios del 24, que propusimos un spread con 20 básicos para ir a buscar 50, solo está en 13 básicos. Entonces, a medida que siga pasando eso y las tasas de fondeo de los papeles, que se encuentran entre el 7.70 y el 7.75, y el apretón de liquidez que está viviendo el mercado desde hace 20 días, no creemos factible que vayamos a romper la zona del 7.35, 7.30 como lo hemos venido diciendo, y por eso mantenemos nuestra visión negativa con objetivo de corto plazo 7.54, 7.77. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.
Aló. Que tiene que ver con el mercado de renta variable, importante destacar la valorización que continúan presentando los índices accionarios a nivel global. De hecho, el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq estaban alcanzando máximos históricos nuevamente en la jornada anterior. Sin embargo, como lo manifestó Daniel anteriormente, nuevamente estamos observando que después de los datos de IPP conocidos en Estados Unidos, estábamos viendo cómo los índices accionarios estaban alcanzando niveles mínimos, desvalorizándose cerca del 0.10% después de que en la mañana de hoy estábamos viendo algunos números verdes en gran parte de la red de los futuros en Estados Unidos. Importante destacar también que los resultados de las compañías del sector comercio fueron las que impulsaron los índices en la jornada anterior. Y entonces nuevamente se reaviva la posibilidad de que el índice Standard & Poor's pudiera alcanzar la zona de los 2.200 puntos y no descartamos valorizaciones adicionales, ya que hemos observado que los resultados de las compañías que ya prácticamente terminan la próxima semana estarían entregando resultados 80% por encima de lo esperado, el 80% de las compañías estaba entregando resultados mejores a las expectativas de los inversionistas. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como sigue siendo oscilando y su comportamiento sobre el nivel de 1.300 puntos no ha tenido cierta volatilidad en las últimas sesiones, por lo tanto mantenemos la visión neutral sobre el índice. La última sesión se realizaron 1.901 operaciones, donde la acción con el mayor volumen de negociación fue preferencial Bancolombia. La mejor acción de la última sesión fue Avianca. Como vemos, sigue oscilando en la parte baja del canal alcista de mediano plazo. Esto ya rompió uno de los niveles técnicos en 11.000 pesos, por lo tanto vemos una perspectiva de tendencia al alza y será crucial las próximas semanas la entrega de resultados. La acción que tuvo el retroceso más importante en la última sesión fue la Bolsa de Valores de Colombia, retrocediendo 1,59%. Vemos cómo está negociando en la parte baja del canal alcista. Sin embargo, esperamos que continúe sobre este nivel, ya que es uno de los niveles más importantes de congestión en 18 pesos. Bueno, buenos días para todos y ahora sí, para finalizar tenemos lo que son los fundamentales para la jornada del día de hoy del mercado de renta variable local. Iniciamos con un anuncio de ISA. Para hoy teníamos como en nuestro calendario de resultados programado la entrega de segundo trimestre del 2016 para ISA, pero la compañía decidió aplazar su entrega de resultados teniendo en cuenta aquí unas decisiones que tiene que tomar con su filial CETEP sobre unos activos que tiene que depreciar más o menos en el año 2000. Esto pues tiene que ver también, corresponde a lo que es la indemnización que tiene que recibir la compañía por parte del gobierno de Brasil, por lo que pues el impacto de esa decisión tiene que ser analizado en el consolidado de los resultados antes de que sean publicados. Y aquí en Canacol tenemos entonces, digamos que de manera sorpresiva los resultados. La compañía había comentado que los resultados se iban a entregar para el día martes de la siguiente semana. Sin embargo, pues eso publica los resultados y el martes se va a realizar la conferencia. Ante esto, pues destacamos que los resultados tienen una lectura positiva para iniciar y como se esperaba, los ingresos presentan un desempeño bastante positivo con un incremento del 44%, teniendo en cuenta lo que fue la finalización del gasoducto el 21 de abril y comenzó a entrar en vigencia para el trimestre que se está presentando. De esta forma, entonces, las ventas de gas aumentan de manera significativa, las ventas de gas del campo Esperanza aumentan en un 95% y se comienza a vender gas en el campo BIM5, que antes, como ustedes ven, para el trimestre del 2015 no estaba en producción. Adicionalmente, pues vemos una fuerte contracción en lo que es la producción del crudo por parte de la compañía, teniendo en cuenta pues que los precios de referencia siguen bastante bajos en comparación con el año anterior.
Si vemos por el lado precios, ustedes se dan cuenta aquí entonces que lo que son los precios del gas han aumentado de manera, digamos, relevante. El precio del gas en comparación con el mismo trimestre del año anterior aumentó un 18%, mientras que lo que son los precios del crudo han caído alrededor de un 31% correspondientes a su campo LAA23, que es de producción de crudo. En cuanto a los gastos, aquí pues hay factores que hay que resaltar, teniendo en cuenta que la compañía realizó un cambio de año fiscal. Entonces hemos decidido, pues primero para la parte operacional, separar lo que son los gastos de producción, de transporte general y administrativos, para mostrarles a ustedes la gestión que está haciendo la compañía, y por otro lado separar los gastos que ya corresponden a agotamiento de activos y depreciaciones. En la parte pues, que es de gestionar, en los gastos de producción, en los gastos PTGA, vemos entonces una contracción del 33%, que se explica primero por una disminución en los gastos de producción de manera significativa, caen un 42%, impulsados por dos factores. Si ustedes se fijan en el cuadro acá, primero por una disminución en lo que es los gastos de producción en el campo LA23, correspondiente a una menor producción de crudo, y segundo, acá pues también a lo que es un moderado incremento de los gastos de producción del campo Esperanza, que sí aumentó, digamos, su volumen de producción de manera significativa. ¿Esto a qué corresponde? Corresponde a un menor costo, digamos, de levantamiento por barril equivalente de crudo en este campo. Segundo, la compañía también paga menores gastos de transporte, teniendo en cuenta acá que los gastos de transporte de gas son asumidos por sus compradores, y los gastos de transporte entonces corresponden principalmente y únicamente a lo que es el crudo, y teniendo en cuenta pues la disminución de la producción, estos gastos se disminuyen un 21%. Finalmente, lo que son los gastos generales y administrativos también muestran una reducción digamos que relevante, teniendo en cuenta la gestión de la compañía, dado los bajos niveles de los precios del crudo y los precios de referencia del mercado. De esta forma, entonces, en la parte operacional pues se tiene un desempeño bastante positivo. Si bien el incremento en los ingresos era esperado, digamos que la disminución de los gastos PTGA pues sí sorprenden de manera relevante. Finalmente, ya en la parte no operacional observamos que los gastos financieros disminuyen de manera bastante significativa, principalmente por una reducción en los pagos de intereses y otros costos de financiamientos, dado un pago adelantado que se realizó sobre un préstamo que se tenía en el año 2015. Por otro lado, también se presentó pues una pausa en unas amortizaciones que se venían presentando por la parte de endeudamiento, lo cual ayudó también a disminuir estos gastos financieros. En lo que destacamos como otros gastos, ingresos financieros, ingresos no operacionales netos, pues es de destacar aquí que teniendo en cuenta que en el año 2015 el cierre de año fiscal se dio para junio, se presentan entonces aquí lo que es un gasto por impairment bastante significativo, pues que es contable y que presenta una disminución de un 98,5%, teniendo en cuenta que ahora el cierre de año fiscal se daría en diciembre. Entonces pues este impacto negativo o positivo ya sea se daría para final de año. Por lo tanto, a modo de resumen, se observa un comportamiento esperado en los ingresos, acorde con lo que se esperaba dada la finalización del gasoducto. Se da una buena sorpresa en la gestión de los gastos operacionales, y se observa también una disminución significativa en gastos financieros que conlleva a un muy positivo resultado neto por parte de la compañía, y pues por tanto se presenta entonces una lectura positiva. Simplemente recordarles que para la siguiente semana tenemos entonces una fuerte jornada de entrega de resultados, iniciando el día martes con Semargos a cierre de mercado y Ecopetrol a inicio antes de apertura de mercado. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por asistir al comité GSC.